Gracias por visitarnos a www.encasaestudio.com. ¿Quién te está hablando? La licenciada Ana Jiménez. Y quiero continuar hablándote de este taller de contabilidad básica y en especial quiero hablarte de un tema que para mí es supremamente importante que prestes la debida atención. Pues estamos hablando de una cuenta que nosotros llamamos en contabilidad ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es la esencia de lo que para mí significa entender la contabilidad. Y vamos a hablar específicamente de las cuentas reales. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que estamos hablando que una ecuación pues es una igualdad. Y en matemática una igualdad la representa el lado izquierdo, que es el primer miembro, y el lado derecho, que es el segundo miembro. Pues en esta igualdad, el primer miembro, que es LI, le vamos a colocar el lado izquierdo, y el lado derecho, que es LD, pues tienen que ser iguales. De lo contrario, pues no estaría correcto. Si yo coloco un 2 acá, este igual debe ser a este 2 que está acá, porque no puede ser diferente. 2 es igual a 2. Pues estamos hablando que le vamos a dar entonces al lado izquierdo el lado de los activos. Pues el lado de los activos, fíjense, es el más grande. ¿Por qué? Porque el lado de los activos contiene ¿quién? A la sumatoria del pasivo más capital. Pues esta cuenta, pasivo, es 1 más capital son 2. Aquí hay 2 términos y por lo tanto la sumatoria de ambos contienen los activos. Quiere decir que entonces las cuentas que predominan mayormente en nuestro estado de situación financiera son las cuentas de activo. Y son las que más tenemos que ponerle mucho cuidado a ellas, porque son las que más cuestan aprendernos. Fíjense que la igualdad de la sumatoria de los pasivos más capitales es igual a los activos. Pero ¿qué sucede si como es una ecuación patrimonial, que yo no me dan el capital? Que normalmente es una de las preguntas que conserva los exámenes contables, es que nos dan todos los activos y nos dan los pasivos, pero nos permiten a través de la diferencia de ambos obtener el capital. Por eso entonces fíjense como en una ecuación de matemática él está positivo para el lado izquierdo negativo. Y por eso la operación de activo se le resta los pasivos, pues el residuo de esto nos va a dar el capital, que también lo vimos en el concepto de patrimonio. Pues entonces el capital se obtiene tomando al activo y restándole, pasando al lado izquierdo el pasivo, nos va a dar el capital. Pues fíjense que esto que vemos acá lo seguimos viendo como una ecuación. Del lado izquierdo están los activos y del lado derecho están los pasivos y más capital. Pues fíjense que esto lo vamos a hablar como nos explica para mayor facilidad de aprendizaje a través de una cuenta que se le dice T. Se dice que es una cuenta T porque conserva una forma de la letra T con esta raya y pues abajo una separación. Del lado izquierdo vamos a conseguir todo lo que tiene que ver con activo y del lado derecho todo lo que tiene que ver con pasivo. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero que enfoquemos en este momento? Fíjense el lenguaje que dice acá que se utiliza del lado del izquierdo, estamos hablando que es el debe. Y siempre el lado del debe va a ser positivo. Pues quiere decir que todo lo que esté del lado izquierdo va a tener signo positivo y todo lo que esté del lado derecho va a tener signo negativo. Por lo tanto, en matemática, cuando nosotros tenemos un negativo y le colocamos una operación con otro positivo, como son distintos signos, se resta. Quiere decir que todo lo que está en el debe va a tener en el lenguaje, va a ser saldo deudor. Y va a denominarse cargar o debitar. Ese sería el lenguaje correspondiente al lado del debe. Pues en el caso del lenguaje del lado del haber, estamos hablando que el lado del haber se va a decir saldo acreedor y se va a decir abonar o acreditar. Ese es el lenguaje del lado del haber y que también debes tener fluidez y conocimiento para poder manejar todas las transacciones que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué tiene los activos? Pues los activos ¿qué corresponden? Corresponden a bienes y a derechos. Bienes que estamos viendo, pues pueden ser diferentes tipos de bienes.
Bienes tangibles, intangibles, pueden ser bienes en los cuales vamos a poseer el derecho de dominar y controlarlos. Por eso es que nos estamos hablando, en cada uno de los conceptos debes analizar lo que se llama el control de esos activos. Bienes y derechos, estamos hablando de los activos. Y del pasivo y del capital estamos hablando las obligaciones, que correspondería al pasivo y van el lado negativo del haber, y el capital, que son aportes de socio, y por supuesto todas aquellas otras especificaciones que ya hemos visto en los otros tutoriales. Pues entonces vamos a ver que cada una de ellas, para poder cambiarse a restarse el valor que ella tiene acá, tiene que estar en su lado donde su naturaleza sea contraria. Pues si este pertenece al debe, pues la naturaleza de él en este caso va a ser el haber. Y si estamos hablando en el caso de las obligaciones, que son negativas, pues para que yo pueda restar algo tiene que pasar a positivo, o sea, tiene que pasar para el lado contrario de donde es su naturaleza, que es el haber. Pues eso lo vamos a ver en un ejercicio más adelante, pero es importante que veamos algo que quiero que tú sepas en este momento. ¿Qué son los activos? Son los recursos con que cuenta una entidad. Una entidad cuenta con los recursos y por eso se llaman activos, son bienes y derechos. ¿Y qué son los pasivos y capital? Pues son el origen de los recursos, donde vienen pues de esas obligaciones, porque yo para poder tener estos recursos me tuve que haber comprometido quizás a lo mejor con una factura o una letra de cambio, etcétera. O en este caso el origen de los recursos fue el aporte de los socios, y quiere decir que en el haber de las cuentas reales, que es en el caso de pasivo y capital, vamos a conseguir el origen de los recursos en el haber, y en este caso en el debe, pues son los recursos con que cuenta la entidad. Bueno, con esto hemos finalizado este tutorial de la ecuación patrimonial. ¿Quién te habló? La licenciada y profesora Ana Jiménez.